Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla Sandra Barrera. Hoy es el primer lunes de diciembre. Vamos a hacer una pausa en nuestra serie Personas Extraordinarias para dedicarnos todos los lunes de este mes a hablar de la verdadera historia de la Navidad. Todos en Occidente celebramos la Navidad, o al menos la mayoría. En la mayoría de los países de Occidente celebramos la Navidad en familia, con un árbol de Navidad e intercambiamos regalos, muchas luces y mucha comida. Cuando somos niños esperamos que el niño Jesús en algunos países o Santa Claus en otros nos traiga regalos el 24 o el 25 de diciembre, dependiendo del país donde estés. En algunos hogares se construyen pesebres para rememorar la historia del nacimiento de Jesús y se cantan villancicos en familia. En las familias con tradiciones católicas se reza la novena de Navidad. Pero a pesar de estas tradiciones, esta no es la verdadera historia de la Navidad. Y es por eso que a lo largo de este mes quiero contarte la historia real y enseñarte el significado de esta celebración. Todo comenzó cuando Dios creó el universo. Dios creó todo lo que existe en 6 días, tal como nos cuenta Génesis capítulo 1. El séptimo día Dios descansó y vio que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo al hombre y a la mujer. Los primeros seres humanos sobre la tierra, Adán y Eva, eran buenos, no tenían pecado. Dios había hecho todo perfecto. Dios crea al ser humano para que disfrute la vida a plenitud. Esto lo vemos con claridad en Génesis 1:28, donde Dios bendice a la humanidad y le da autoridad para administrar la creación. El propósito de crear al hombre y a la mujer era que vivieran en estrecha amistad con Dios. Y así fue hasta que llegó el pecado. El pecado entró al mundo cuando Eva fue engañada por Satanás en el jardín del Edén y Adán cedió al engaño. Ambos cayeron en la tentación de desobedecer a Dios. Ambos pecaron. El pecado no fue comer una manzana, como muchos aún piensan. El pecado fue desobedecer a Dios, a su instrucción de no comer del fruto de un árbol específico que había en el jardín del Edén. Y ellos hicieron justo lo contrario. Comieron el fruto que no podían comer. Gracias a este acto de desobediencia, toda la humanidad recibió la maldición de nacer con pecado. En Génesis capítulo 1 todo era perfecto y en Génesis 3 ya toda la humanidad estaba manchada con el pecado, ya estaba maldita. Pero no solo la humanidad, sino toda la creación de Dios. Los animales, las plantas y la naturaleza entera estaba manchada con esta maldición. Dios, que es el creador de todo, que es el principio y el fin, que es el Dios eterno que no fue creado, sino que ya era antes de que todo fuera, era el único que podía idear un plan para redimir a su creación. Toda la humanidad y toda la creación necesitaba redención. La palabra redención se traduce de la palabra griega apolutrosis, que significa literalmente liberación. Es una liberación asegurada por el pago de un rescate. Es pagar por la libertad de alguien. Esta palabra se utiliza muy a menudo en la literatura antigua en lo que respecta a la liberación de los esclavos o cautivos de guerra. En el Nuevo Testamento, la redención se refiere a la liberación de los seres humanos de la condena y de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero de qué habla Sandra? ¿Yo necesito ser redimido? ¿De quién soy esclavo acaso? ¿O a quién hay que pagarle para mi rescate? Pues la Biblia nos responde esto con bastante claridad. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Toda la humanidad pecó y toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. ¿Y por qué toda la humanidad pecó? Por lo que ya expliqué. Porque heredamos la maldición del pecado original o del pecado que cometieron Adán y Eva. En Juan capítulo 8, versículo 34 leemos: Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si la Biblia dice que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que todos nosotros cometemos pecado. Y si cometemos pecado, todos somos esclavos del pecado. Entonces, la respuesta a tu pregunta de si necesitas ser redimido es sí.
tú necesitas ser redimido, así como yo también lo necesitaba. ¿De quién necesitas ser liberado? Del pecado, de la esclavitud al pecado. Me encanta cómo la Biblia nos da todas las respuestas a nuestras preguntas y es una narración completamente coherente y racional. Entonces, queda claro que somos esclavos del pecado. Ese pecado que está en nuestra naturaleza desde que nacemos como resultado de la maldición que recayó sobre toda la humanidad después de que Adán y Eva pecaron, ese pecado ofende a Dios por la naturaleza misma de Dios, porque Él es completamente justo y completamente santo. Ese pecado enciende su ira. La justicia de Dios es perfecta. Exige la muerte del culpable, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte y que el alma que pecare, esa morirá. Esto significa que si no somos redimidos de ese pecado que hay en nosotros, estamos muertos espiritualmente. Y cuando dejemos este cuerpo terrenal, nos esperaría la condenación eterna, la muerte eterna, el infierno. Quiero que entiendas que esto no sucede porque Dios sea implacable o malo. Dios es el único bueno. Dios es amor. Dios es perfectamente justo. Pero el pecado nos separa completamente de Él, porque Él es santo. La santidad es un atributo que solo Él tiene y es lo que lo separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todos los demás. La santidad de Dios indica que Dios es completamente perfecto y puro, sin pecado alguno. Es por eso que su santidad le impide a la persona esclava de la maldición del pecado acercarse a Dios. Es imposible que Dios y el pecado estén juntos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios, que es rico en misericordia y que nos ama con un inmenso amor, ideó un plan de redención para nosotros. Él mismo pensó en la solución para la humanidad que le desobedeció. Cuán amoroso y perfecto es nuestro Padre. El mundo necesitaba un Salvador, un Redentor. Ese Salvador debía ser alguien tan poderoso que estuviera por encima de la maldición del pecado. Por supuesto, no podía ser otro distinto a Dios mismo en la persona del Hijo, Dios Hijo, es decir, Jesucristo. Jesucristo era el único que podía pagar el precio por nuestra libertad. Dios mismo diseñó desde la eternidad el plan de salvación de la humanidad que le permitiría demostrar al universo entero no solo su perfecta justicia, sino su infinito amor y misericordia. Este plan entonces consistió en entregarse a Él mismo en la persona de su Hijo. Dice 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Jesús estaba destinado a pagar con su vida la penalidad de los pecados de la humanidad. Solo el sacrificio de Dios mismo en la persona de Jesús era capaz de satisfacer la justicia que Dios demanda para borrar los pecados de la humanidad entera. Por lo tanto, inmediatamente después de la caída o del pecado de Adán y Eva, la primera pareja humana, Dios les prometió una solución al pecado mediante la descendencia de la mujer. Esto lo puedes leer en Génesis 3, versículo 15. Y después le confirmó esto mismo a Abraham. Dice Romanos 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestra condición humana es angustiante cuando se vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una vida breve, efímera y sin ningún propósito trascendente. Una vida vacía y autómata. Si tú en alguna ocasión has sentido eso, que tu vida es vacía o que no tiene propósito y no le encuentras ningún sentido a tu vida, esta puede ser la razón, que estás viviendo sin Dios y sin esperanza en Él. Sin embargo, no basta con reconocer lo que es evidente a todos para acercarse a Dios, pues para ello también es necesario que reconozcamos humildemente nuestra impotencia para vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. Necesitamos reconocer que requerimos de un Salvador.
Solo el sacrificio de la vida impecable de Cristo es lo que hace posible nuestra salvación, pues como nos dice la Biblia, Jesús es el Cordero sin mancha, el Cordero que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Si quieres saber más detalles sobre esta historia, no te pierdas el próximo episodio. Cada lunes publicaré un episodio nuevo. El próximo lunes te seguiré contando más detalles de esta fascinante historia de amor y de redención que tiene que ver contigo, con todos los que te rodean y conmigo. Envíale estos mensajes a todas las personas que puedas, porque conocer esta verdad es el mejor regalo que puedes entregar esta Navidad. Esta historia continuará. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.